Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en el día de hoy en la Iglesia Cristiana Misionera. Le damos saludos de parte de nuestro pastor y de toda nuestra congregación. Estamos hoy dando la lección número 2. El título de la lección es Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en todo lo que hagamos. Amén. Señor y Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte, mi Dios amado, que tú seas con nosotros, Padre Santo, que tú nos dirijas en todo lo que hagamos, Jehová de los ejércitos. Pasa carbón encendido por mis labios, mi Dios, aleluya. No permitas que ninguna palabra torpe salga de mi boca, Señor, sino que tú seas dirigiéndome en todo, Padre Celestial. En tu nombre, Señor, te pedimos todas las cosas. Amén y amén. La lección de hoy se titula Noé, tipo de Cristo, lección número 2. La lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 9, del 13 al 14, del 17 al 19. Y también en Mateo 24, del 37 al 39. Los objetivos de la clase de hoy es comprender que Noé fue usado por Dios para anunciar una gran salvación. Asumir una actitud acorde a la gran salvación que Cristo nos ha otorgado. Aplicar a la vida diaria la conducta obediente que Noé demostró ante Dios. El pensamiento central nos dice, ante el justo juicio de Dios contra el pecado, debemos conducirnos en el temor y obediencia al Señor. Amén. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros como cristianos nos debe afectar a nosotros qué piensa Dios de nuestra conducta. Amén. Que nosotros tengamos una conducta agradable a Dios, sin pecado. Amén. Y en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que sabiendo lo que pasará con los pecadores, nos es mejor hacer el bien y obedecer al Señor. Amén. El texto áureo no lo voy a estar leyendo ahora porque pues está en la lección. Lo vamos a estar discutiendo cuando entremos en la lección. La introducción de la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Noé y cómo Noé es tipo de Cristo. Amén. También vamos a estar hablando de la reacción de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Hacia el mundo pecador, hacia la maldad que estaba surgiendo en ese tiempo. Amén. Y cómo Dios también es justo con los que son justos. Y en la clase de hoy vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los cimientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios mira con dolor el corazón de los que pecan y hacen lo malo. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios estaba dolido por todo el pecado que estaba sucediendo en la tierra. Y entonces Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero no es un arrepentimiento como si Dios falló, sino que Dios había lamentado lo que había pasado con el hombre y le dolía tanto en su corazón que el hombre estuviera actuando de esa manera. Amén. Que el hombre estuviera actuando con ese corazón frío, con tanta maldad. Amén. Y maldad desenfrenada. Dice que la maldad era de continuo. O sea que esta gente se levantaban haciendo el mal y se acostaban haciendo el mal. En sus pensamientos lo único que había era hacer el mal. En ellos no estaba en ningún momento hacer el bien. Amén. Y esa es la razón por la que el Señor, ¿verdad?, le duele su corazón. Le duele el corazón al Señor el saber que esta gente solamente pensaban en hacer el mal y no en Él. Y no pensaban nunca en hacer lo bueno ni agradar a Dios. Amén.
Amén. Aquí nosotros, ¿verdad? También entendemos que nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender que Dios mira todas las cosas y Dios escudriña, ¿verdad? El Señor lo sabe todo, el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor ve dónde nos metemos, el Señor ve dónde nosotros estamos escondidos, el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad?, que nosotros hacemos. Nosotros no podemos escondernos del Señor para hacer algo, porque el Señor lo ve todo. Y así mismo el Señor veía el pecado de estas personas que hacían solamente el mal. Y nosotros en este mundo de hoy, que también vivimos en un mundo donde se hace tanto mal y hay tanto pecado, nosotros debemos, ¿verdad?, de entender que Dios está mirando nuestras vidas, que Dios está mirando nuestros corazones, que Dios mira nuestros pensamientos, hermanos. Dios lo ve todo. Es por esa la razón que nosotros tenemos que vivir con ese temor y ese deseo de agradar al Señor, amén, y no estar todo el tiempo haciendo el mal, porque hay gente que solamente viven para hacer el mal. Ellos viven emocionados del mal que hacen. Yo veo algunas personas que hacen el mal y para ellos es como un orgullo sentir que ellos están haciendo eso. Hay gente que hace el mal y se siente emocionado y se goza de hacer el mal. Yo he visto personas que matan otras personas y hacen cosas malas, y por cada persona que matan se hacen un tatuaje como si esto fuera un premio de todo. Mira, yo maté a todas estas personas, yo hice esto, yo hice aquello, y eso no está bien, hermano. Esa maldad desenfrenada, a veces nosotros pensamos que esa maldad solamente estaba en los tiempos de Noé, pero lamentablemente hoy día también estamos en esa maldad que está desenfrenada. Amén. Y nosotros, amén, tenemos que hacer la diferencia. Amén. Vamos a estar leyendo ahora del 7 al 9. Dice, y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice, Dios decide, ¿verdad?, hacer un juicio contra todas estas personas que estaban haciendo el mal, ¿verdad? Pero Dios halló gracia ante los ojos de Noé, ¿verdad? Noé era una persona justa que hacía el bien, amén. Y el Señor lo ve a él. Esto me acuerda a mí la historia de Lot, ¿verdad? Cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, que Abraham decía, Señor, si hay 50 justos, y él le dice, no, es que no hay. Señor, pero mira, y si no, es que no hay nadie, solamente tu sobrino Lot. Y entonces ahora, ¿verdad?, nosotros vemos que toda esta gente estaban haciendo el mal, pero Noé estaba haciendo lo bueno. Noé era un hombre justo, amén. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser esa diferencia que Noé era en medio de este mundo malvado, en este mundo de pecado. Nosotros tenemos que ser esa diferencia como Noé, amén. Ser esa diferencia, ser gente justa, ser gente amable, ser gente que predica la palabra del Señor con su testimonio, amén. Que la gente pueda ver el bien en nosotros y quieran imitarnos, amén, para que el pecado no siga acabando con este mundo. También dice, cuando Noé halló la gracia ante los ojos de Dios, y volvemos al principio, de donde Dios conoce nuestros corazones y tiene una relación individual con cada uno de nosotros. Él sabía lo único justo en el mundo era Noé y su casa. Así que Dios va a Noé,
Ve a Noé, es justo y no merece ser destruido como el resto del mundo. Amén. Esto nos recuerda la historia, amén, de Sodoma y Gomorra, como les estaba diciendo, amén, con Lot. Y Dios veía que veía al hombre a Noé como un hombre justo, perfecto, y Noé caminaba con Dios. Amén. Cuando dice que Noé caminaba con Dios, significa que Noé era un hombre que tenía a Dios en su corazón, que vivía agradando a Dios. Amén. Que era un hombre justo. Amén. Así como nosotros debemos de ser. Nosotros debemos, como cristianos, caminar con Dios. Que en todo tiempo nosotros seamos ejemplo y testimonio a otras personas de que Dios vive en nosotros. Amén. De que nosotros somos sus hijos. De que nosotros hacemos el bien porque Dios es bueno. Porque Dios es justo. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice que Noé predicó una vida de rectitud. Amén. Que no solamente Noé era justo, sino que le dio ejemplo a otros. Sino que Noé predicaba con sus actos. Noé predicaba con su diario vivir. Amén. Seamos entonces nosotros imitadores de Dios, así como Noé lo fue de Dios. Aleluya. En Génesis capítulo 6, versículos 13, 14 y 17, dice de la siguiente manera. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré por la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Wow. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? En el versículo 13 podemos ver que Dios siempre avisará a los justos de su juicio. Amén. El Señor siempre va a tener cuidado de los justos. El Señor siempre va a avisar, ¿verdad? Cuando Él vaya a hacer algo, siempre va a tener una protección para los justos. Como les estaba diciendo de Lot. Amén. Dios había decidido ponerle fin a todo lo que había creado debido a la maldad desenfrenada. En estos hombres no había nada bueno, hermano. En estos hombres lo único que había era el mal. Porque a veces, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, wow, y cómo Dios destruyó todas esas personas, porque Dios no le dio una oportunidad, porque es que estas personas no tenían un freno. Estas personas pecaban deliberadamente. Estas personas no iban a aceptar que alguien viniera y le hablara, porque ellos pecaban deliberadamente. ¿Amén? Ellos no les importaba hacer el bien. Hacer el bien no era algo que ellos pensaban, ni que ellos hacían. Eso no estaba en la mente de ellos. Amén. Así que esta era la forma que Dios podía terminar con el mal que estaban haciendo estos hombres. Era la forma, ¿verdad?, que Dios podía terminar con todo lo malo que estaba pasando en el mundo. Esto nos debe de guiar a nosotros al camino de Cristo. Y este camino es un camino de santidad. Nuestro Dios es 3 veces santo. Y lo único que quiere es salvar al mundo de toda maldad. Pero si el mundo no se arrepiente de sus pecados, queda bajo la ira de Dios. Aleluya. Amén. También en estos versículos nos enseña, ¿verdad?, que Dios en su amor
¿verdad? Él ve la justicia, ¿verdad? Que tenía Noé. Y Dios decide salvarlo. Dios es amor. Y el que permanece en Dios tiene amor. Y el que tiene amor ama a su prójimo. Santificado Dios quiere que vivamos santificados y apartados para Él. Y no solamente santificados y apartados, sino que cada vez orando y velando para que no caigamos, amén, porque el enemigo es malo y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él lo único que quiere es dañar, robarnos la vida y destruirnos. Así que nosotros tenemos que estar siempre orando y velando para que el enemigo no nos gane ventaja, sino que nosotros podamos vivir siempre una vida agradable al Señor. Aleluya. También vemos que Dios manda a Noé a hacer un arca de madera donde serán salvos él y su familia. Aquí vemos como Noé es tipo de Cristo. Amén. Construye un arca para la salvación de los justos, o sea, de su casa. Y morirán todos los hombres y los que tenían vida a causa del pecado. Esto nos recuerda el madero donde Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Al igual que el arca, la cruz fue hecha por una mano humana. Cristo también murió por nuestros pecados para que podamos ser salvos a través de él. Amén. El Señor, ¿verdad?, manda a Noé a hacer este arca, y esta arca, ¿verdad?, viene siendo un tipo de salvación. Amén. Salvación para Noé y su familia, que eran las únicas personas justas que habían en ese momento. Y en ese momento, ¿verdad?, iban a morir todas aquellas personas que estaban pecando y haciendo lo malo. Pero Dios manda a Noé a hacer un arca de madera para que Noé y su familia pudieran ser salvos. Amén. Y así también nosotros podemos ver, amén, que así como el Señor también murió en una cruz de madera, el arca, ¿verdad?, fue hecha por un hombre de madera, y la cruz también fue hecha por un hombre de madera, y ambas para salvación. Amén. ¿Por qué? Porque Noé construyó el arca para la salvación de su vida, ¿verdad?, y de su familia y de todos los animales que él montó en el arca. Pero el Cristo también fue para la salvación de nuestras vidas, porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Él se entregó por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Él. Amén. Y ahora nosotros vamos a poder ser salvos a través de Cristo. Amén. Esta es la salvación que nos representa la cruz. Amén. Ahora el Señor Noé viene siendo tipo de Cristo, porque el Señor también murió en un madero por nuestros pecados. Esa es la razón por la que, ¿verdad?, entendemos que Noé es tipo de Cristo, ya que Noé hizo el arca para la salvación. Amén. Y Cristo murió en un madero para la salvación. Amén. Para la salvación de cada uno de nosotros, sin él merecerla, sin él merecer ninguna cosa. Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Él se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de él. Amén. Nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Así que nosotros, para recibir la salvación eterna, amén, tenemos que entregarle nuestras vidas al Señor, para que el Señor, amén, pueda escribir nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros podamos ser salvos. Amén. Así que nosotros tenemos que agradar al Señor en todo lo que hagamos. Tenemos que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. No hay salvación fuera de Cristo. No hay nada que te pueda salvar aparte del Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. No trates de buscar el bien, no trates de buscar hacer que algo llene tu corazón, porque el único que puede llenar tu corazón es Cristo. El único que puede salvar tu vida del pecado, que puede salvar tu vida del infierno, el único que puede salvar tu vida del mal,
se llama Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra salvación. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros, yo por lo menos no sé cómo pagarle al Señor lo bueno que Él ha sido conmigo. Yo vivo agradecida de Dios, porque Él murió por mí, un hombre que no había hecho mal, un hombre que no había hecho nada. Murió por nuestros pecados, amén. Y yo vivo agradecida. Yo vivo dándole gracias al Señor diariamente por la salvación de mi alma. Amén, porque Dios ha sido bueno. Porque la misericordia de Dios nos arropa cada día, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser mejores cristianos, para que nosotros podamos ser gente agradable ante los ojos de Dios. Qué hermoso sería que un día yo me presentara ante la presencia del Señor y el Señor tuviera algo que decir de mí. Que si el Señor tuviera algo que decir de mí, qué hermoso sería que el Señor dijera las mismas palabras que el Señor usó con Noé. Que el Señor dijera: mira, la hermana Ida es una persona justa, es una persona que es perfecta ante nuestros ojos, es una persona que camina conmigo. Yo sería la mujer más feliz del mundo si algún día, ¿verdad?, cuando el Señor venga, yo me presente ante Él y Él me pueda encontrar ante Él aprobada. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Es por eso que nosotros debemos de agradar al Señor en todo lo que hagamos. Amén. Para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que ganemos la salvación eterna. Amén. Con Cristo Jesús. Seguimos en los versículos 18 y 19. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Me quiero parar aquí un momentito. Cuando dice: y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. En este caso nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que Noé no entra solo al arca. Noé no entra solo al arca. Noé entra con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Quiere decir, ¿verdad?, que si ellos también entraron, es porque ellos tenían una conducta agradable ante los ojos de Dios. Entonces quiere decir que Noé le daba un buen ejemplo a sus hijos. Quiere decir que Noé le enseñaba a sus hijos el bien, le enseñaba a sus hijos el hacer la voluntad de Dios y no hacer el mal. Amén. Eso nos enseña también a nosotros como padres, a enseñarle a nuestros hijos a vivir una vida agradable al Señor. Amén. A que nosotros podamos ser ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean imitadores de nosotros y puedan ser agradables ante los ojos del Señor. Amén. Dice: y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Amén. Todas las especies, ¿verdad? Y todas los animales, las aves, los reptiles, las bestias, todas estas animales entraron al arca, ¿verdad?, para que no murieran, porque el Señor quería preservar la vida de cada uno de ellos. Amén. Y todos estos animales fueron salvos en el arca. Y también fue salvo Noé y su familia en el arca. Amén. Así que nosotros, en este caso, nosotros podemos ver que Noé y su familia fueron salvos de tanta maldad que había en el mundo. Pero yo quiero exhortarles a cada uno de ustedes que en la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nos abre las puertas del arca a cada uno de nosotros. Nos abre la puerta del cielo a cada uno de nosotros. Amén. Así que no te limites. No digas: esto es para algunos, solamente esto es para unos cuantos, esto es para la gente buena. Yo hice mucho mal, a lo mejor no voy a entrar al cielo, a lo mejor no merezco la salvación del Señor. Pues no, amén. El Señor murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. El Señor vino a salvarte a ti de la misma manera que salvó mi alma. Amén. Así que si tú estás en un momento de una situación difícil en tu vida y a lo mejor tú no piensas que eres merecedor de esta salvación,
Yo vengo a decirte en este día que eres merecedor de entrar al arca. El Señor abre las puertas del arca para ti. Que el Señor les bendiga y hasta aquí mi parte. Ahora yo les voy a dejar a mi pastor que él va a tener la parte de Mateo 24 y los versículos 37, 38 y 39. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hermosa noche, ¿verdad? Que nos ha dado el gran privilegio el Señor de poder traer el estudio de la palabra en esta hora de la noche. Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. Y eso es algo muy hermoso en la cual pues vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Lo que dicta la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 24, y del versículo 37 al 39, y lo vamos a estar leyendo en esta hora de la noche. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamientos, hasta en el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, escuche bien, y no entendieron hasta que vino el diluvio y que se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es una lección hermosa en la cual el Dios del cielo nos ha dado a nosotros el gran privilegio en estas lecciones que vamos a estar nosotros llevando a cabo de estudio, poder nosotros ver algo que quiere enseñarnos nosotros la palabra del Señor. Es de suma importancia nosotros poder entender un detalle importante cuando se trata del estudio de la palabra de Dios. Es que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o sea, desde el origen del mundo hasta el fin de los tiempos, se observa una relación entre sí. Es importante que nosotros podamos denotar, ¿verdad?, que la palabra del Señor está entrelazada desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones, ¿verdad? Es muy importante nosotros poder entender que tiene un mensaje que es completamente relacionado entre sí. Y uno de los temas que es muy importante dentro de la palabra del Señor, ¿verdad?, es Jesucristo, que es el Salvador, que es aquella persona que se dio en aquel madero por amor a cada uno de nosotros. También quiero mencionar que tiene un denominador común, ¿verdad? Desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones tiene un denominador común. Y se trata de la tercera persona de la Trinidad. Y esa tercera persona de la Trinidad se llama el Espíritu Santo, en la cual prácticamente su revelación, ¿verdad?, es traída y arroja luz en todos los aspectos dentro de la palabra del Señor. El Espíritu Santo del Señor utilizó 40 hombres, ¿ok?, para poder, ¿verdad?, ser inspirado por el Espíritu Santo, y los llevó y constituyó lo que hoy en día se llama la palabra del Señor, los 66 libros en la cual comprenden la palabra del Señor. Es de suma importancia también nosotros poder observar la relación que hay en cada. Hablamos de ciertos personajes dentro de la palabra del Señor, y estos personajes de una manera u otra tipifican al Cristo de la gloria. Entonces es bien importante que nosotros podamos entonces ver y observar la relación que hay
¿verdad?, dentro de todos estos libros y acerca del advenimiento de Cristo. Por eso es que vemos en la clase de hoy, para poder nosotros entrar a ella, en la clase de hoy, en el libro de Mateo, hace referencia a los acontecimientos que ocurrieron en el libro de Génesis, capítulo 6, hacia adelante. Entonces podemos ver y podemos observar ahí, ¿verdad?, la relación que va a estar trayendo Mateos, ¿verdad?, capítulo 24 del versículo 37 al 39, una relación de lo que prácticamente está haciendo referencia a que Noé es tipo de Jesucristo. Noé es tipo de nuestro único y exclusivo Salvador. Entonces podemos denotar en Mateos capítulo 24, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que como en los días de Noé, hace referencia a lo que nuestra maestra, la hermana Ida, estuvo trayéndonos a nosotros. Entonces vemos cómo Mateo, ¿verdad?, es muy explícito, dejándonos saber que como en los días de Noé, lo que estaba aconteciendo en aquel entonces, lo que estaba aconteciendo en aquel momento, ¿verdad?, va a ser así la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, lamentablemente, el hombre y la humanidad le habían dado la espalda a Jesucristo. En aquel tiempo, de igual manera, también le habían brindado prácticamente y habían aceptado la mundanalidad en sus vidas. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día, también estamos observando ese tipo de tiempos como los que estaba en los que vivió Noé, porque vemos cómo la raza humana le ha dado la espalda a Jesucristo, le ha dado la espalda a Dios en estos tiempos, prácticamente como estaba indicando la maestra, nuestra hermana Ida, prácticamente se dan a la mundanalidad, prácticamente vemos cómo el gobierno está corrompido, vemos cómo las leyes han sido corrompidas, han quitado la lectura de la palabra de las escuelas, han abandonado la oración dentro de las escuelas. Podemos ver el caos económico, social que estamos nosotros viviendo. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, lamentablemente, amado pueblo, tenemos que vivir consecuencias graves y nefastas. Y eso es lo que nosotros pudimos observar dentro de la historia y lo que prácticamente estuvo viviendo Noé. Noé llevaba la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Noé llevaba la advertencia. Noé prácticamente le llevaba lo que tenían que realizar. Qué hermoso hubiese sido si aquella humanidad le hubiese hecho caso a Noé. Todos se hubiesen salvado, pero lo que lamentablemente tenemos que decir, que simplemente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras y todos los animales, que los animales fueron más obedientes. Escuche bien lo que les tengo que dejar saber. Los animales fueron más obedientes que la raza humana. Esto es lamentable y así muchas veces ocurre en estos tiempos trascendentales que nosotros estamos viviendo. Le estamos dando la espalda a Dios con la manera que pensamos. Le damos la espalda a Dios con la manera que actuamos. Le damos la espalda a Dios con la manera que pensamos, hablamos y escuchamos. Y entonces, lamentablemente, eso es lo que en estos tiempos está también ocurriendo. En Mateo 24, más como en los días de Noé. Y hago ahí. O sea, está haciendo referencia a ese tiempo. Está haciendo referencia a la problemática que está viviendo. Estamos viendo que el libro de Génesis
fue, ¿verdad?, escrito alrededor, ¿verdad?, del año 1450 aproximadamente, entre 1400 a 1450. Y el libro de Mateos, estamos hablando que fue escrito en el año 55 después de Cristo. Entonces es que vemos, ¿verdad?, que Mateos, que fue el escritor, ¿verdad?, de ese evangelio, tiene una afinidad. Y lo que está prácticamente indicando Mateos, ¿verdad?, fue lo que ocurrió en el año 1450 antes de Cristo. Vemos cómo es que hace una doble referencia a uno de los acontecimientos más importantes que va a ocurrir en la raza humana, en esta humanidad. Y ese acontecimiento es la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, que prácticamente ya todos los acontecimientos ya están preparados, ya fueron preparados, ya fueron acontecidos, ya se realizaron, y simplemente lo que falta es el acontecimiento más importante, que es cuando nosotros escuchemos esa trompeta sonar, y como dicta la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que quedamos vivos seremos transformados con cuerpo glorificado, ¿verdad? Y vamos a estar viéndonos, ¿verdad?, con Dios hasta la venida de ese Cristo victorioso. Entonces esto es importante que nosotros podamos entender lo que está tipificando prácticamente en el libro de Mateo, haciendo referencia de lo que ocurrió en el libro de Génesis. Vemos las características de los días de Noé. ¿Cuáles son estas características? Vivían una vida deliberada. Y esto, amado pueblo, se está viviendo en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estamos viendo que la gente están tomando actitudes y posiciones deliberadas. O sea, que como dicta la palabra, a causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y esto fue exactamente lo mismo que estaba aconteciendo en aquel entonces, donde el amor de muchos se había enfriado, habían perdido el amor, ya no tenían y no sentían el primer amor, y se habían dado a las concupiscencias de la carne. Vemos también cómo vivían una vida que estaba completamente apartada del Dios del cielo. Y esto es importante que la iglesia de Jesucristo pueda entender, que si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros nos vamos lejos de la presencia del Señor, lamentablemente se pone en riesgo algo tan importante en nuestras vidas como lo es la salvación de nuestra alma. Y entonces también le dieron totalmente la espalda al Creador, le dieron completamente la espalda al Dios de los ejércitos. Eso estaba aconteciendo en aquel tiempo. También ese detalle se está viendo en los tiempos tan trascendentales como los que nosotros estamos viviendo, que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos donde a causa de esa maldad, ¿verdad?, el amor de muchos se va enfriando, pero a la misma vez los días se siguen acortando. Y entonces esto es lo que nos dicta a nosotros que la venida de nuestro Señor está cercana. Y esto es importante que nosotros podamos comprender, que estos no son tiempos para nosotros darle la espalda al Dios del cielo. Al contrario, si hay un tiempo donde tenemos que regresar al arca, donde este es el tiempo donde nosotros tenemos que regresar a la presencia del Dios del cielo, este es el tiempo donde nosotros tenemos que entrar al arca antes que la mano poderosa del Dios del cielo sea el que cierre el arca, porque el que cerró la puerta del arca fue el Dios de los ejércitos. No fue Noé, no fue la esposa de Noé, no fueron los hijos de Noé. Quien cerró la puerta del arca se llama el Dios de los ejércitos. Y usted que me está mirando,
tú que me estás escuchando por medio del Facebook, esto es importante que tú puedas entender que este es el tiempo donde tenemos que meternos dentro del arca del Dios del cielo. Este es el tiempo que Dios ha separado para que usted y yo comencemos a entrar otra vez a los templos para poder nosotros adorar, para poder nosotros glorificar y poder honrar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes ahí en casita están sintiendo la presencia del Dios del cielo, pero usted sabe una cosa, amado pueblo que me está escuchando, estos tiempos se prestan para nosotros entrar al arca del Dios del cielo. Causaron gran dolor, escuche bien, las acciones de aquel pueblo y las acciones de este pueblo de hoy en día causan gran dolor a Dios. Usted sabe qué es lo que más dolor le causa a Dios, es la desobediencia. Y la desobediencia, si aquel pueblo, aquella humanidad hubiese escuchado, se hubiese detenido y hubiese tan siquiera escuchado a Noé, entonces, ¿qué era lo que podíamos nosotros observar en aquel tiempo? Se burlaban de Noé. De igual manera, así se burlaron también de Jesucristo. Cuando Jesucristo iba de camino, ¿verdad?, al Gólgota, observamos cómo aquel pueblo venía y prácticamente, ¿verdad?, se burlaba de Jesucristo, ¿verdad? Y no solamente se burlaban, sino lo empujaban y hacían cuanta cosa, ¿verdad?, ellos trataban de hacerle en contra de Jesucristo. Usted sabe por qué, amado pueblo, porque esto que ocurrió Noé, lo que estuvo pasando Noé, ¿verdad?, 1450 años antes, después, pudimos entonces poder observar prácticamente, ¿verdad?, Jesucristo encarnado, ¿verdad?, Dios encarnado en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, prácticamente se dio en aquel madero por amor a cada uno de nosotros. Esto es importante, como dijo nuestra maestra, aquella barca fue hecha de madera y fue hecha por un hombre. También la cruz de Jesucristo también fue hecha por mano de hombre, y prácticamente todo esto tipifica, se entrelaza, hay una relación, ¿verdad?, en lo que ocurrió Noé con lo que Jesucristo y los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque como en los días antes del diluvio, dice el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Fíjense en qué es lo que nos está presentando Mateo. Era lo que ellos estaban realizando, las acciones que ellos estaban cometiendo. Aquí hace referencia una vez más a la práctica pecaminosa que tenía aquel pueblo en contra de lo que Dios había ya establecido como ley en sus estatutos. Y observamos como aquel pueblo vivía una vida deliberada. Así de igual manera en estos tiempos, es lamentable decirlo, también en estos tiempos se ha violentado, no se ha puesto, ¿verdad?, en un orden de prioridad en nosotros ser obedientes a lo que Dios ya ha establecido en su bella palabra. No hay nada que nos pueda a nosotros recordarnos más del acontecimiento más grande ocurrido en la historia, que fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esta misma palabra es la que me acuerda a mí que nuestro Señor y que nuestro Salvador no se encuentra en una cruz. Él se levantó al tercer día, como dice la palabra del Señor. Se levantó al tercer día, como dice su palabra, y resucitó entre los muertos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que esto terminó? Cuando Dios mismo cerró las puertas del arca.
Dice allí hasta el día en que Noé entró al arca. Entró Noé con su familia al arca y dice la historia y dice la palabra que aquellas puertas se cerraron. Allí ya no hubo un retroceso. Allí no hubo cuenta regresiva. Allí no hubo la oportunidad de que aquella puerta se abriera un poquito y pudiese uno entrar. Porque después que aquellas puertas se cerraron, dice que comenzó los cielos a ennegrecerse y comenzó la lluvia a azotar y los niveles del agua comenzaron a subir. Y podemos nosotros observar algo bien importante, que lo que Noé dijo, lo que Noé estuvo expresándole a aquel pueblo, se hizo realidad. Porque nuestro Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el pueblo es importante que pueda entender que no todo el tiempo el Dios de los cielos va a estar contendiendo con la raza humana. Hay un límite de tiempo, hay un momento donde dice Dios no más. Y dice la palabra que cerraron aquellas puertas y no pudo entrar ni una vida más, ni nadie pudo entrar. Y se llevó a cabo lo que aquel hombre llamado Noé prácticamente le estaba advirtiendo al pueblo. Que mucho se me parece esto cuando los pastores le advierten a las congregaciones. Que mucho se me parece esto, ¿verdad que sí? Cuando viene la advertencia de parte del Dios del cielo para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no podemos cerrar las puertas del arca, pero sí cerramos las puertas del corazón para nosotros hacernos de oídos sordos ante la presencia del Señor. Esto es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en los tiempos de Noé y lo que se va llevando también reflejado, ¿verdad? De lo que tipificó Jesucristo, como mismo también le dieron la espalda a Jesucristo. Porque mire lo que Mateo dice en el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y se los llevó a todos. O sea, no pudieron entender cuando ya era muy tarde para poder entrar al arca. Que no sea tarde para tu vida tampoco. Esto es importante. Esto es una palabra concientizadora. Una palabra que viene de parte del Dios del cielo. Es hora, es importante que no cauterices tu mente y tu corazón. Estos son los tiempos que ha hecho el Señor, porque Dios viene a levantar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y hace doble referencia a la venida de Cristo. Aleluya. Dice, ¿verdad? Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así ve la venida del Hijo del Hombre. Es importante lo que nosotros podamos aquí detenernos y buscar lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Allí dice la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo, escuche bien, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire lo que está indicando aquí en el libro de Pedro, ¿verdad? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como mismo aquellas puertas, llegó el momento de aquel arca cerrar las puertas, así mismo vendrá Jesucristo como ladrón en la noche, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Que el día y la hora nadie tiene conocimiento, pero sí hay un día. Así mismito hubo el momento que no todo el tiempo Dios contendió con aquel pueblo
y aquello que ocurrió allí, aquellos elementos allí que se estaban preparando un arca con madera, con todos los utensilios que estaba usando Noé, dirigidos en todo momento, porque era un hombre justo, pero era un hombre obediente a la voz de Dios. Estaba y construyendo aquella arca, donde prácticamente, escuche bien, prácticamente esa era la iglesia que iba a estar cubriendo prácticamente aquello que estaba allí construyendo, iba a ser, ¿verdad?, la iglesia que aquel hombre llamado Noé estaba preparando, porque qué hermoso es estar en el arca del Dios del cielo. Qué hermoso es nosotros podernos mantener dentro del arca, porque fuera del arca lamentablemente nosotros no somos nadie. Lamentablemente lo que viene es ruina para nuestra vida. Si nosotros salimos fuera del arca, lamentablemente vamos a estar sin fe y sin esperanza. Es importante, amada iglesia del Señor, que en este tiempo que Dios y su Santo Espíritu nos ha brindado para que podamos nosotros prepararnos. Es momento de ya estar preparado, pero digo para aquellos que todavía no están preparados, estos son los momentos que Dios ha preparado para que tú reflexiones. Este tipo de lección, este tipo de estudio, el Dios de los cielos los está permitiendo como la preparación para ese día grande que estamos nosotros, ¿verdad?, a punto de nosotros vivir. Y entonces esto lo que significa y tipifica son los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Como mismo le dieron la espalda y rechazaron a Noé, también a nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Así de igual manera que no escucharon a Noé, tampoco a nuestro Señor Jesucristo lo escucharon. Como mismo le dieron la espalda a Noé, también a nuestro Señor Jesucristo le hemos dado la espalda. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y con esto finalizo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Gracias por Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias porque Él abrió otra vez el arca y pudimos cada uno de nosotros poder entrar al arca y poder estar, como dice el salmista, al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada más hermoso que nosotros poder estar dentro de la voluntad de Dios. No hay algo más hermoso que nosotros podamos aprender de esta lección, que Noé fue también tipo de Cristo, porque tuvo que pasar, tuvo que sufrir, tuvo que ser vituperado, tuvo que ser injuriado, tuvo que ser burlado, igual como nuestro Señor Jesucristo también lo hicieron con Él. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo, amado pueblo, se levantan muchos hacedores de sí y muchos falsos profetas y muchos burladores se levantan en estos tiempos que nosotros estamos viviendo también, que son tiempos trascendentales y tiempos difíciles. En esta hora, voy a tomar la oportunidad en esta hora para hacer un llamado. Si hay alguien que no conoce a Cristo, si hay alguien que me está observando y se ha descarrilado y estás fuera del arca y tú necesitas una oración, yo quiero hacer esa oración por ti. Yo no sé si tú estás dentro del arca, pero tú sí conoces. El Dios de los cielos sí sabe todas las cosas. Él sabe nuestra entrada y Él sabe nuestra salida. Pero yo te quiero dejar saber que si tú no estás bien ubicado, esta es la noche que el Señor ha hecho para que te ubiques, para que vuelvas otra vez a entrar al arca del Dios del cielo. No es un arca de palo,
Quizás sea un arca, ¿verdad? Donde tipificamos de que esto es hora de regresar a los pies del Maestro. Esto es hora de nosotros regresar a nuestros templos. Esto es hora porque donde más seguro cada uno de nosotros podemos estar es ante la presencia del Dios del cielo. Es estando dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia. Y Dios te está invitando en esta hora. Si estás pasando por un momento difícil, también te invito a escribe oración. ¿Por qué? Porque estamos prestos aquí para orar por ti. Y si no conoces al Señor, te invito a que recibas al Maestro en esta hora de la noche. Quiero que reciban saludos de parte de los pastores Noel y Elizabeth Torres. Dios me los bendiga, ¿verdad? De manera linda y especial en esta hermosa noche. También los miembros de la Iglesia Cristiana Misionera nos saludan a cada uno de nosotros, a mi persona, ¿verdad? Reciban saludos de mi persona y de mi amada esposa y de mi familia. Gracias a todos los que se conectaron y a todos los que se conectarán, ¿verdad? Sea por los medios de YouTube más tarde. De igual manera, a ustedes le agradecemos y acuérdense registrarse, ¿verdad? Bajo nuestro canal. Suscríbete y dé likes, porque los likes son importantes para nosotros poder seguir, ¿verdad? Transmitiendo a través del YouTube. Y también recibe saludos nuestra pastora Daisy Tejada, ¿verdad? Ella está muy contenta en esta hora de la noche. Le enviamos saludos tanto a ella como a su amado esposo, el pastor Ramón Santana. Les enviamos saludos calurosos, ¿verdad? Desde acá, desde el estado de la Florida. Los amamos, los queremos mucho y estaremos prontito allá comiendo mangú, queso frito y salami. Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia, pero más unidos que nunca. Dios me los bendiga.